Bien, a ver, vamos a iniciar. La recursividad, como ya les había comentado, se cataloga como un elemento de programación que permite desarrollar una técnica en la cual un proceso puede ser definido en términos de sí mismo. Es decir, para resolver un problema, yo tengo que saber resolver el mismo problema, pero para una instancia más pequeña, se dice, ¿no? O que sea un poco menos compleja. Eso es la recursividad. Una de las estrategias de resolución de problemas que se acomoda muy bien a este principio de la recursividad viene a ser esta famosa estrategia que se denomina el divide para vencer. Entonces, la recursividad y esta estrategia de resolución de problemas se llevan bastante bien. La estrategia divide para vencer tiene 3 fases, le llamaremos, y consiste en lo siguiente. Te dice, dado un problema, divide este problema en unidades más pequeñas, en subproblemas del mismo problema más pequeños, pero de menor complejidad. El paso 2 te dice, estas divisiones o estos subproblemas, resuélvelos, y a eso se llama conquistar. Entonces tienes que tener una manera sistemática de resolver esos problemas para casos un poco menos complejos, para poder pasar al tercer paso, que vendría a ser la integración. Te dice, estas soluciones parciales del problema, utiliza, combina con algunos otros procesos si se cree necesario para obtener la solución del problema original. Esta estrategia de resolución de problemas es bastante común a la hora de intentar plantear una solución a un problema. Ya, pero la recursividad viene a ser entonces una técnica por la cual nosotros podemos permitirnos la solución de un problema sobre la base del mismo problema. Bien, a ver, para dar una idea de lo que es recursivo, este concepto recursivo, hace unos años, más o menos en la década de los 90, se puso súper de moda en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan este cuadro está compuesto de sí mismo, ¿no es cierto? Este es el cuadro más grande. Y este tiene ese mismo cuadro, tiene ese mismo cuadro y ese mismo cuadro. Eso es más o menos visualmente podríamos decir el concepto de recursividad. Entonces, la recursividad no es un principio exclusivo de la programación. Puede aplicarse en varios contextos. Y en el caso nuestro sería recursividad ya sea en el proceso o recursividad ya sea en la definición de alguna estructura de datos. Entonces, en esta primera parte del curso vamos a ver cómo se aplica recursividad al proceso o al procedimiento. Podemos ver algunos otros ejemplos más. Por ejemplo, este también es una imagen recursiva, ¿ya? Planteada por Dilbert, alguien que está soñando, a su vez ese está soñando, que está soñando. Entonces esta es una imagen recursiva y este es un efecto Droste en imágenes. Y muchas de estas imágenes, como ya les comentaba hace un momento, se volvieron muy populares en la década de los 90, sobre todo para imprimir poleras.
¿no? Había una época que estaba, interesantemente te ponías una polera con tu foto y a su vez en la foto tú aparecías con una polera que tenía tu foto y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces a eso se refería el principio de recursividad. Bien, considerando un proceso, entonces se puede definir así. Un proceso es recursivo si se define en términos de sí mismo. Y tú dirás, ¿y cómo eso es posible? Vamos a encontrar en el mundo de las matemáticas muchos de estas funciones que utilizan este concepto de definir la solución de algún problema en términos de sí mismo. Este algoritmo es el famoso algoritmo de Euclides, que me permite calcular el máximo común divisor de dos números enteros positivos. Entonces, esta es la definición que da Euclides. Y Euclides la define, bueno, Euclides es un matemático que de hace miles de años atrás, y fíjense que él ya ha definido una función para encontrar el máximo común divisor de dos números ya en términos recursivos. Entonces, para definir el máximo común divisor de dos números, yo necesito definir el máximo común divisor de otros dos números, ¿de acuerdo? De dos números también, pero que probablemente van a tener diferente valor. A esto se denomina una instancia del problema en distinto escenario. ¿Ya? Entonces estamos pidiendo resolver a B, pero para ello, ¿qué necesitamos resolver? Necesitamos resolver B a módulo B. ¿De acuerdo? Entonces este es otro escenario en el cual estoy intentando resolver el MCD. Bajo ese concepto, entonces este principio de la recursividad funciona. Si ustedes observan, para poder resolver el MCD de AB, se necesita resolver el MCD de BA. ¿Ya? Y acá tiene un caso particular el algoritmo de Euclides que te dice, si queremos resolver el MCD de cualquier número A y en el segundo argumento recibimos en 0, entonces en este caso ya conocemos la respuesta. El máximo común divisor es A. Vamos a ver cómo funciona este pensamiento de Euclides. Y más o menos es así. Vamos a copiar un poquito el algoritmo y dice lo siguiente, ¿no es cierto? Tenemos lo siguiente. El algoritmo de Euclides me dice esto. Dice, el MCD de dos números enteros positivos AB, ¿ya? Esto, MCD, dice que va a ser, tiene tres definiciones, ¿correcto? Va a ser igual, en la anterior definición me falta especializar algo, acá lo vamos a hacer. Dice que es al MCD, ¿de quién? De B, dice, ¿cómo más sería? A ver, vamos a chequear, de B a módulo B, ¿ya? Entonces decimos A módulo B. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando resulta que A es mayor, cuando A o B, ¿cómo sería? Cuando A es mayor que B, debería ser exacto, cuando A es mayor que B, ¿ya? En este caso le vamos a añadir este más, ¿de acuerdo? Cuando A es mayor, igual que B. Y vamos a decir que el MCD de estos dos números A con B
dice que va a ser el resultado de ir a calcular el MCD de B con A. ¿De acuerdo? Cuando hacemos esto, te dice cuando resulta que A es menor que B. Tenemos un caso particular y es este. Cuando te piden el máximo común divisor de A y el segundo dato que te dan es 0, entonces por definición dice que el MCD es A. Entonces, esto, a ver, vamos a entender cómo funciona y lo vamos a hacer muy rapidito, sin demasiado rigor en el entendimiento. A ver, por ejemplo, queremos encontrar, dice, el MCD de dos números. ¿De acuerdo? Por ejemplo, queremos encontrar el MCD de 128 y 30, pongámosle. ¿Cuál va a ser el MCD? Por la cualidad de los datos que nosotros tenemos acá, ¿por cuál de las definiciones vendríamos? Vamos a numerarlas, ¿de acuerdo? Esta es la primera definición del MCD, esta es la segunda definición del MCD y esta es la tercera definición o la tercera parte de la definición. Probablemente esa es la correcta. Primera parte, segunda parte, tercera parte. En este caso, ¿por cuál parte nos vamos a ir? Nos vamos a ir por la primera. Eso quiere decir que este MCD de 128, 30 es equivalente a ir a calcular el MCD de, dice, 30, agarramos B aquí, y el A módulo B. Entonces, si es que 128 dividimos entre 30 y agarramos el módulo, entonces el módulo va a ser 8. ¿Cierto? Entonces, ahora estamos queriendo resolver, fíjense, para resolver este MCD, nosotros necesitamos resolver este MCD. Nuevamente observamos este MCD y utilizamos de nuevo la primera parte, ¿de acuerdo? De la definición. Por lo tanto, dices, el MCD de 38 dice que es el resultado o es igual al resultado de ir a resolver el MCD de 8 y el módulo de 30 dividido entre 8, ¿no es cierto? Módulo de 30 dividido entre 8, ¿cuánto es? ¿6? Muy bien. Y 6. Nuevamente, tengo que resolver este MCD, ¿cierto? Y este MCD de nuevo agarra la primera parte de la definición y dice el MCD de 8,6, dice que es igual al resultado de ir a calcular esto, que vendría a ser la dupla 6,2. Nuevamente dice, esto necesita utilizar o necesita ir a resolver el MCD, dice, de 2 y agarramos 0, ¿cierto? Entonces, una vez que agarramos esto, dice, necesitamos ir a resolver el MCD de 2,0. En este caso, ¿cuál parte de la definición agarramos? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. Por lo tanto, aquí te dice que el resultado del MCD es 2, ¿ya? Por lo que, fíjense, ¿qué podemos decir? El MCD de 2,0 es 2, ¿sí? Entonces, este es 2, ¿correcto? Ese es 2. Pero el MCD de 6,2 era equivalente al MCD de esto. Por lo tanto, el MCD de 6,2 va a ser 2. Pero el MCD de 8,6 era equivalente al MCD de 6,2. Y como el MCD de 6,2 es 2, entonces este también debería ser 2. ¿Correcto? El MCD te dice de 38 es equivalente al MCD de 8,6. Por lo tanto, este es 2. Y el MCD de 128,30 era igual al MCD de 38, por lo tanto este es 2.
¿cierto? Así se resuelve. Vamos a utilizar otra de las definiciones y se van a dar cuenta que es bastante similar la ejecución. Y si ustedes pueden apreciar, el algoritmo de Euclides es uno de los algoritmos más rápidos en el mundo para poder encontrar el máximo común divisor. Probablemente la forma en que en colegio aprendemos es descomponiendo los números en sus factores primos y encontrando la intersección de esos dos conjuntos, ¿no es cierto?, de los factores primos de ambos números, y eso multiplicado sería el máximo común divisor. Ese procedimiento que probablemente nosotros hacemos en el cuaderno de manera bastante natural y a veces bastante rápida, es un problema computacionalmente complicado, porque encontrar los factores primos de un número ya de por sí tiene su complicación cuando estamos hablando de principio de primalidad. Entonces, este algoritmo de Euclides, fíjense, no tengo que saber para nada cuándo es un factor primo, no tengo que descomponer, y es muy veloz, ¿ya?, para encontrar. En este caso, a ver, vamos a agarrar esta otra ocurrencia. Por ejemplo, yo le digo que tenemos acá, quiero encontrar el máximo común divisor entre 14 y 50, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿por cuál parte de la definición estaríamos yendo? ¿Qué parte de la definición utilizamos? La 2, correcto. Y lo único que te dice es que demos la vuelta, ¿cierto? Así de sencillo. Te dice, dale la vuelta y anda a calcular el MCD de 50 a 14. Y a partir de este momento vamos a empezar a utilizar la primera definición del MCD, ¿cierto? Esto sería 14. ¿Y cuánto más? 50 módulo 14 es 8, si no me equivoco. ¿Sí? Y esto a su vez es el MCD de 8, ¿con cuánto? Con 6. Y este a su vez es equivalente a calcular el MCD de 6 con 2. Y este a su vez es el equivalente a calcular el MCD de 2 con 0, ¿no? Y acá rápidamente, ¿qué decimos? Que el MCD es 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Este algoritmo, fíjense, desde su naturaleza de concepción, Euclides concibió un algoritmo del MCD recursivo, ¿de acuerdo? Entonces, la definición propia del MCD ya considera este concepto de recursividad, ¿de acuerdo? Es bastante común encontrar en el área de las matemáticas esta técnica de representar soluciones antes de que exista la computadora. Entonces, lo que nosotros hacemos en programación es agarrar esta técnica y permitir programar estas funciones recursivas haciendo uso de una computadora. Pero además estamos viendo que la recursividad, además de ser una técnica interesante, si nosotros apoyamos, digamos, y encontramos además una estrategia de solución de problemas, ¿ya?, que me permite tener una metodología, le llamaremos, de abordar un problema y resolverlo a través de esta estrategia divide para vencer, o divide y conquista también se llama. Entonces esto más o menos tiene que ver con un pensamiento recursivo, ¿ya? Y esta estrategia de solución, les cuento que es una de las estrategias más poderosas para resolver un problema. Muy bien.
Seguiremos. Dentro, como les comentaba, en el mundo de las matemáticas tenemos varios ejemplos en los cuales podemos encontrar ya definiciones recursivas. De pronto, el ejercicio más clásico que se tiene dentro de la recursividad, que es interesante revisar, viene a ser esta definición del factorial. Entonces, vamos a definir el factorial por extensión y dice así: el factorial de un número n, entero positivo incluido el 0, resulta ser la multiplicación de los números naturales entre el 1 y el n, ¿de acuerdo? Por lo que es correcto decir que el factorial de n es el resultado de evaluar 1 por 2, por 3, por 4, así sucesivamente, hasta por n. Ya eso te dice la definición del factorial. Además, se sabe que el factorial de 0, por definición, es 1. Esto tenemos que tener muy presente en las definiciones matemáticas, y es que para que la definición esté completa, es correcto observar todas las condiciones. El no observar estas condiciones, fíjense, esta es una condición del problema, pero también este es un dato que no es menor, ¿correcto? Porque si nosotros agarramos solamente esta definición, el factorial de 0 no estaría definido, ¿cierto? Acá no aplica el 0, porque acá nunca tenemos 0 por 1 por 2, por obvias razones. El 0 es el absorbente de la multiplicación y 0 por cualquier cosa me daría 0. Entonces aquí yo tengo una parte de la definición bastante especial que me dice que el factorial de 0 es 1. ¿Ya? Esta clase de cosas nunca hay que dejar de observar, ¿de acuerdo? A esto se llaman las famosas condiciones de contexto, que nosotros tenemos que considerar a la hora de aplicar esta definición de la función factorial. ¿Por qué esto es importante? Fíjense, ¿a qué es? Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo x dividido entre x, ¿a qué es igual? Ok, esto me dicen que es igual a 1, ¿cierto? ¿Es completamente correcto? No, ¿verdad, Juan? ¿Por qué no? Bien, aquí hay una condición a la regla. Fíjense, esta es una definición, pero aquí hay una condición a la regla que te dice que x debería ser distinto de 0. ¿De acuerdo? Si tú obvias esta condición, ¿ya? Para la aplicación de la regla, tú podrías demostrar que 2 es igual a 1, ¿cierto? Hay una demostración famosa en la cual te pueden convencer incluso matemáticamente que 2 es igual a 1. ¿Y por qué es que demuestras que 2 es igual a 1? Es porque en un momento haces esta suposición o haces uso de esta regla, pero luego lo vuelves 1, ¿no es cierto? Esto lo vuelves 1 y luego dices, para cuando x vale 0, y entonces ahí empieza a funcionar mal tu ecuación, y es por esa razón que podrías demostrar que 2 es igual a 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para definir o para tener la definición de una regla, de una función o de algo que resuelve alguna cosa, por ejemplo, la solución de la función factorial, siempre tenemos que tener en cuenta estas condiciones para las cuales se define y estos casos particulares que me completan la definición, ¿ya?
Acá lo mismo, entonces no podemos decir que x dividido entre x siempre es 1. Ahí hay una condición para poder aplicar esta ecuación, ¿ya? O esta equivalencia. Lo mismo con el MCD. Fíjense, el famoso MCD de Euclides no es verdad que resuelve cualquier tipo de pregunta que le hagas respecto al MCD. ¿Qué te resuelve? Te resuelve el MCD para dos valores enteros positivos, ¿correcto? Esa es su definición. Y también te dice, acá también hay una cosa que hay que considerar. A ver, si nosotros tuviéramos, si le pidiéramos en el MCD, ¿qué pasaría si MCD de 0, 0? ¿Cuál es el MCD del 0, 0? Según esto, fíjense, el MCD de 0, 0 sería 0. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que ponerle acá? Le falta esto, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué tendríamos que ponerle acá? Tendríamos que ponerle una condición. Correcto, entonces el MCD de Euclides funciona para A, B, le digo, que pertenecen a los enteros positivos. ¿De acuerdo? B podría ser 0, pero A jamás podría ser 0. O sea, aquí hay que tener cuidado. Si B es 0, digamos, nunca, jamás, no sé cómo escribir. Si A, así le preguntaría. Si A es 0, entonces B no puede ser 0. ¿Cierto? Si B es 0, entonces A no puede ser 0. Así podemos definir algoritmo de Euclides. Entonces ahí me doy permiso para que alternativamente A y B puedan ser enteros positivos, incluido el 0. Esto no hay, ¿no ve? ¿Cuál es el máximo común divisor de 0, 0? No hay, porque yo no puedo dividir entre 0, ¿cierto? ¿Ya? De todas maneras, bajo alguna concepción, digamos, de que el MCD funciona, entonces, por cualquiera de los dos, si yo agarro MCD de A de cualquier cosa con 0, por definición es A. Ya es 0. Pero acá fíjense, yo no puedo calcular el MCD de menos 5, 3. Ya eso no está definido. Porque además el módulo de esto se maneja bien diferente a lo que tú puedes pensar. ¿Correcto? Entonces, las definiciones de las funciones dentro del ámbito de la matemática son correctas, pero son correctas en un ámbito bastante definido y ese ámbito está definido por sus restricciones. ¿Ya? Entonces, vuelvo acá. X dividido entre X es verdad que es 1, pero esta tiene limitaciones de aplicación para valores X diferentes de 0, ¿correcto? Entonces, esta ya es una limitante para poder utilizar esta definición. Lo mismo acá, el factorial de un número se define solamente para valores enteros positivos, incluidos el 0, y ni siquiera son cualquier número. Estos n, fíjense, tienen que pertenecer a los enteros positivos, ¿cierto? No hay factorial de los reales positivos. Entonces, esta es una condición que se debe cumplir para poder aplicar esta función de manera correcta. ¿Ya? Siempre hay que aprender eso. Entonces, fíjense, nuestro amplio mundo de las matemáticas, sobre todo en definición de axiomas, conjeturas, funciones, tienen un ámbito de acción. No es para cualquier ámbito y sin limitaciones. A ver, en esta definición que nosotros tenemos por extensión, programar esta definición probablemente podría tener sus niveles de complejidad. ¿Por qué razón? Por estos puntitos que tenemos aquí.
¿Cierto? Estos puntos que tenemos aquí, como seres inteligentes que somos, podemos deducir que después del 4, ¿quién vendría? El 5. Después del 5, ¿quién vendría? El 6. Y así hasta progresar hasta n-1. Y luego del n-1, ¿quién vendría? N. Pero estos puntos suspensivos nosotros podemos probablemente interpretarlo porque tenemos inteligencia, ¿correcto? Entonces hacemos suposiciones, hacemos deducción. Pero esos puntos suspensivos en la definición también te puede generar ambigüedad a la hora de especificar o de sistematizar para plantear una solución automatizada. Por lo que vamos a intentar eliminar esos puntos suspensivos de la definición. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por observación, fíjense, vamos a darnos cuenta que en la definición del factorial que nosotros tenemos, haciendo uso de la propia definición del factorial, podemos encontrar que una fracción, una parcial fracción de la resolución del factorial de n, tomado desde 1 hasta n-1, eso sería completamente correcto decir que es el factorial de n-1. ¿Por qué podemos decir que eso es correcto? Porque no estamos siendo en contra de la definición, no estamos siendo en contra de la forma, y aquí estamos aclarando, fíjense que n va a ser mayor a 0. ¿Cierto? Si n es mayor a 0, en realidad ¿esto qué debería ser? Esto debería ser n mayor a 1. ¿Entienden eso? ¿Por qué n mayor a 1? ¿Por qué n mayor a 1? Exacto, para que no se vuelva a 0. Entonces, si a cualquier n que es mayor que 1 le restamos menos 1, entonces este va a ser en el mejor de los casos mayor a 0. ¿De acuerdo? O la otra es decir, para n menos 1 mayor a 0. ¿De acuerdo? Bajo esa suposición, fíjense, esta definición es correcta. ¿Ya? Bien, agarramos entonces esta definición. ¿Y cómo hemos hecho esta definición? Aquí le aumento, esto le vamos a decir, ¿para cuándo? Para cuando n-1 es mayor a 0. ¿Ya? Eso completamente correcto. ¿Y por qué podemos asegurar que es correcto? Porque hemos agarrado la propia definición del factorial. Muy bien, una vez que tenemos esta definición, ¿cómo podemos eliminar los puntos suspensivos en la definición original? En la definición original, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Identificamos esa porción de la definición, fíjense, esta porción que tenemos aquí, esta, que vendría a ser equivalente a ¿quién? Al factorial de n-1, factorial por definición, ¿cierto? Vamos a agarrar esa parte y luego, ¿qué le decimos? Le vamos a decir que esta parte de la definición, fíjense, esta parte que tenemos aquí, nosotros ya le hemos identificado como el factorial de n-1. Y encima sabemos que esto es correcto. Pero, ¿qué es lo interesante de esta definición? Es que ahora el factorial de n, fíjense, este factorial de n, lo podemos expresar de esta manera. Si el factorial de n va a ser el factorial de n-1 por n. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta zona roja lo vamos a reemplazar con su equivalencia de definición. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Y una vez que reemplazamos con su equivalencia de definición, entonces podemos tener esta
definición del factorial. Fíjense que acabamos de obtener la definición del factorial en términos del factorial. ¿Qué significa esto? Que para resolver el factorial, yo tengo que saber resolver el factorial. Suena un poco raro, pero completamente válido. ¿Ya? Para poder resolver el factorial, tengo que saber resolver el factorial. Obviamente. ¿Por qué es que este pensamiento funciona? Porque en esta ocasión yo estoy queriendo resolver el factorial de n. Y en esta ocasión, ¿qué estoy queriendo resolver? Estoy queriendo resolver el factorial de n-1. Entonces, las condiciones en las cuales voy a aplicar, digamos, mi principio de solución son diferentes. ¿Ya? A esto se le considera o a esto se le llama, a esta particularidad, le vamos a poner por acá, a esto se le denomina escenario de aplicación. ¿Ya? En este caso, ¿qué escenario estamos usando? N. Y aquí, ¿qué escenario estamos usando? N-1. Si nosotros observamos, N-1 resulta ser un caso un poco más pequeño que N. ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo recursivo? Fíjense, esta es la función que yo estoy definiendo. Esto es lo recursivo. Estoy utilizando la definición del factorial para resolver el factorial. ¿Ya? Bien, una vez que entendemos eso, a eso se denomina recursividad dentro del ámbito general. Es la propiedad por la cual tú puedes resolver o definir cualquier cosa en términos de sí misma. ¿Ya? Entonces, completaremos. Por lo tanto, se dice que el factorial de n se define como el factorial de n-1 multiplicado por n. ¿Ya? Para n mayores a 0, esa parte de la definición. Y el factorial de 0 es 1 para cuando n obviamente es 0. Si nosotros hacemos más o menos un entendimiento de esta función en términos de lo que es el divide para vencer, podríamos decir que hemos dividido nuestro problema del factorial en una fracción o en un subproblema de menor envergadura que vendría a ser n-1, ¿cierto? Ese es mi subproblema. El factorial de n-1 es mi subproblema. ¿Qué hemos decidido? Hemos dicho o hemos encontrado la forma correcta de resolver el factorial de n-1 y en este caso nos hemos apoyado en la definición propia del factorial. A esa etapa se le llama conquistar. Entonces, una vez que hemos identificado el subproblema, tenemos que identificar un modo de resolver ese subproblema. Bien, con esa solución, ahora ¿qué tenemos que hacer? Integrar o combinar esa solución parcial con algún otro procedimiento extra si se ve necesario para poder completar la solución al problema original. ¿Ya? Obviamente, para tener un proceso recursivo, nosotros tenemos que tener necesariamente una porción de la definición que permita resolver el problema en términos de sí mismo, porque si no ya no sería una solución recursiva. Por esa razón, toda definición recursiva identifica tres partes importantes y vamos a hacer redundancia en eso el día de hoy, ¿ya? Vamos a tomar como ejemplo este clásico que es el factorial. Para poder resolver o utilizar esta definición del factorial, como nosotros ya observamos, tenemos dos partes, ¿no es cierto? Cuando n es mayor a 0 y cuando n es igual a 0. Entonces, cuando n es igual a 0 es una
Es un caso especial, se llama. Y ese caso especial, fíjense, es lo suficientemente sencillo como para poder resolverlo de manera directa, sin necesidad de tener que resolver el factorial. ¿De acuerdo? Nuevamente. Bien, esas tres partes que estamos enumerando se denominan así. La primera parte que debería tener, o sea, una parte en la definición, se denomina parte recursiva de la definición. ¿Y por qué se denomina así? Porque esa parte de la definición es la que utiliza el mismo proceso para poder resolver. Entonces tiene esta fisonomía, ¿ya? Para resolver un proceso recursivo, yo requiero resolver el mismo proceso, pero para distinta situación. Cuando tienes esa parte o esa forma de definir un proceso, a eso se llama la parte recursiva de la definición. Y de hecho, puedes tener más de una parte recursiva, pero mínimamente ¿cuántas tienes que tener? Una. Para catalogar tu definición como recursiva, porque si no tienes por lo menos una parte recursiva, entonces tu proceso no es recursivo. La otra parte importante dentro de lo que es la definición de un proceso recursivo, muy importante, es esta parte que la vamos a denominar la parte básica de la definición, la cual no requiere utilizar la misma función para su solución, ¿ya? En este caso se dice que la función se resuelve de manera directa sin necesidad de resolver la misma función o el mismo proceso. Nuevamente, tu definición puede tener más de una parte básica, pero siempre deberías identificar por lo menos una parte básica y la situación en la cual esa parte básica se va a aplicar. Y la tercera parte que nosotros tenemos es esta famosa que la vamos a denominar condiciones de contexto, que son muy importantes a la hora de razonar una solución y más aún si se habla de soluciones computacionales, porque sabemos que la computadora tiene recursos limitados. Entonces, el observar las condiciones para las cuales una solución está planteada, muy importante, ¿ya? Estas condiciones incluso te pueden determinar si un problema que usualmente es sencillo de resolver se puede volver complicado. En este caso, entonces, ¿qué condiciones de contexto tenemos? Esta definición de este factorial está explicada para valores n que pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0, ¿ya? Eso especifica las condiciones de contexto. Muy bien. Una vez que tenemos eso, entonces, podemos definir, podemos formalizar de más de una forma el factorial. Una de ellas es esta, ¿no es cierto? Hemos agarrado y hemos encontrado la definición del factorial y la hemos dividido así, ¿no? Una parte, otra parte y sus condiciones de contexto completamente válida. La otra forma también de explicar, fíjense, el factorial es así. Yo digo, el factorial de n es 1 cuando n es 0. Pero es n menos 1 factorial por n en otro caso, obviamente para n's que pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0. ¿Ya? Por lo tanto, este otro caso, ¿qué nomás le queda hacer? N mayor a 0. No podría ser menor a 0 por las condiciones que estamos escribiendo acá. ¿Ya? Dos maneras de formalizar. Muy bien. Esto, ¿cómo se sabe que es correcto? Bueno, la definición del factorial ya es una función matemática definida ya recursivamente, pero cuando nosotros vayamos a hacer un proceso recursivo, necesitamos verificar que el pensamiento a nivel de diseño sea correcto. Antes de ir a programar, nosotros tenemos que diseñar.
En recursividad probablemente la parte más que les va a tomar más tiempo es diseñar una solución recursiva, más tiempo que programarla. Dependiendo del problema que tú vayas a resolver, prácticamente la programación de un diseño, ya utilizando un enfoque recursivo, prácticamente es inmediato. Salvo algunos problemas cuyo diseño o su traducción a un lenguaje de programación va a requerir algunas habilidades especiales que tengas y conocimientos muy precisos de lo que estás haciendo con el lenguaje, te va a tomar un 20%, digamos, de tu tiempo. ¿Ya? Pero la mayor parte de tu tiempo para resolver problemas con recursividad se la va a llevar la fase de diseño. Entonces, para asegurar que tu diseño te va a llevar a una solución correcta, muchos libros que hablan de recursividad te hablan de que debes cumplir o debes tener mucho cuidado en considerar algunas reglas para asegurar tu, tu definición. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer entonces? Cuando haces un diseño recursivo, siempre la intención, fíjense, es obtener una solución. Y cuando se habla de solución, cuando realmente resuelve, ¿correcto? Entonces, no se puede hablar de solución cuando es un intento, bueno, es una aproximación. Yo te pedía que sumes 2 números, pero cuando te doy 3 y 5, sumas 7, pero casi es 8, eso no se considera una solución. Ya la única vez que tu procedimiento es una solución es cuando yo le doy 3, 5 y me dice 8, ¿correcto? Entonces, cuando resuelve de manera correcta la tarea para la cual ha sido concebida. ¿Cómo podemos saber que mi diseño se hace o resuelve de manera correcta los problemas? ¿Ya? Entonces, hay ciertas reglas que deberías tratar de respetar. La primera regla famosa de correctitud se llama la regla del caso básico y que te dice, ¿no? Si tú tienes una parte básica en la definición de tu proceso recursivo, el caso particular para el cual esta parte básica se va a ejecutar debería estar contemplado como una entrada válida. Es decir, en el caso del factorial, si ustedes observan, ese caso particular para el cual la parte básica se define es el 0. Entonces, ¿qué tenemos que observar? ¿El 0 está considerado como una entrada válida al proceso? Sí, me dice. Entonces, la parte básica es posible de que se ejecute. ¿De acuerdo? Eso es la regla del caso básico. Van a tener harto cuidado porque a veces la parte básica se la define sin tener en cuenta si es posible tener alguna vez ese valor. Es por esa razón que yo puedo ejecutar, fíjense, yo puedo hacer esto, yo le puedo directamente, si n es 0, ¿ya? Si n es 0, entonces yo puedo calcular el factorial de n de entradita. ¿Qué me debería devolver esto? Esto me debería devolver 1, ¿correcto? Sin hacer ningún otro preámbulo. ¿Por qué razón? Porque resulta que n es el caso básico y este n0 cumple las condiciones estipuladas sobre todo para los datos de entrada. Si es que eso es así, se dice que esta tu parte básica, ya la definición de tu parte básica, cumple la regla del caso básico. Y lo que es más interesante, a partir de ahora, fíjense, este valor especial, el 0, se considera el caso básico de la definición. ¿Ya? Cuando se dice que es el caso básico, para este valor particular, para este escenario particular de ejecución del factorial, dice que la solución es rápida, ¿de acuerdo? No requiere de recursividad, ¿sí?
Hay que hacer diferencia entre la parte básica. La parte básica es toda la definición. Y el caso básico es aquel caso particular en el cual la parte básica se usa. ¿Ya? Pero ese caso básico tiene que respetar las condiciones de contexto que se hayan definido para el problema. ¿Listo? Esa es la famosa regla del caso básico. Ya tengo que asegurar que la parte básica alguna vez se puede ejecutar. ¿Y cuándo se ejecuta? Cuando nosotros tenemos el caso 0. Y el 0 puede ser un dato de entrada directo, ¿correcto? Desde afuera. ¿Por qué? Porque n puede ser un entero positivo e incluido el 0. La otra regla, fíjense, es cuando yo ejecuto la parte recursiva. La parte recursiva obviamente voy a ejecutar cuando no encuentro un caso básico, ¿sí? Entonces voy a encontrar probablemente un caso complicado que va a requerir que utilice la parte recursiva de la definición, ¿ya? Entonces yo tengo que asegurarme que esta parte de la definición es posible ejecutar. Entonces, lo primero que observamos es que esta parte, por definición, se va a ejecutar cuando n sea mayor a 0. Y lo siguiente que miramos, si nosotros tuviéramos un n mayor a 0, ¿es una entrada válida? Le pregunto. Y la respuesta es sí, porque n puede ser un entero positivo incluido el 0. ¿Ya? Entonces, funciona. Las condiciones de contexto me dicen que este tal n, de acuerdo a la definición, sí es un valor completamente válido y que está avalado por las condiciones de contexto. Entonces, esta parte individualmente es posible utilizar. ¿Correcto? Entonces, cuando n es mayor a 0, entonces cualquier n, por ejemplo, 3, sí, ¿qué parte va a ejecutar esta parte? ¿Ya? Esa es una primera observación. Y la segunda observación te dice, ¿no? Esta parte siempre te va a permitir ir o tender, llevarte a una finalización de la solución y del cálculo, te dice. Entonces, esa parte complicada o ese caso complicado que me permite utilizar la parte recursiva, siempre me va a calcular el proceso considerando un caso menos complicado, menos entre comillas, ¿ya? Y la pregunta y la respuesta es sí, porque fíjense, si mi caso complicado era n, entonces, ¿cuál sería mi caso, entre comillas, menos complicado? n-1, ¿ya? Y si es que yo le digo n-1, ¿sigo considerando o sigo estando dentro de los valores avalados por mis condiciones de contexto? La respuesta es sí, ¿ya? Entonces, veamos eso. Te dice, la única vez que yo voy a utilizar esta parte recursiva es cuando n es mayor a 0, ¿ya? Valor válido. Entonces, este valor n mayor a 0 va a tender, dice, o se va a reducir a n-1. Pero n-1, fíjense, ya va a ser un valor que puede ser mayor a 0, pero también puede ser igual a 0, ¿correcto? Eso quiere decir que la reducción de mi caso complicado, le llamaremos, tiende al caso básico, ¿ya? O que es lo mismo decir lo siguiente. Fíjense, acá está escrito, ¿no? Te dice, si n es mayor a 0, entonces yo le resto, ¿no ve? Le digo n-1 aquí. Entonces, si n era mayor a 0, entonces, ¿qué puede ser n-1? n-1 por norma podría ser mayor a 0, pero también podría ser igual a 0. Entonces, esta regla del progreso se puede entender así. Fíjense, yo de n, ¿a dónde voy a reducir? Voy a reducir a n-1. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando n es mayor a 0.
¿cierto? N menos 1, a ver, vamos a tomar por el lado estricto. Si decimos que N menos 1 sigue siendo mayor a 0, entonces este menos 1, ¿a qué va a reducir? A N menos 2. ¿Correcto? A eso va a reducir, porque la siguiente vez que yo quiera calcular el factorial de n menos 1, tengo que saber calcular el factorial de n menos 2. Pero como n menos 1 era mayor a 0, entonces fíjense, podría ser dos cosas. Puede ser mayor a 0 o igual a 0, ¿ya? Pero supongamos que es mayor a 0. Yo voy a volver a reducir, ¿cierto? N menos 3 y así sucesivamente, hasta que algún día, tarde o temprano, yo llegue a reducir a 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, mi progreso está tendiendo hacia 0. ¿Por qué? Porque si n es mayor a 0 y yo le reduzco menos 1, obviamente, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que n menos 1 va a ser menor que n, ¿cierto? ¿Y qué sabemos? Que n menos 2 va a ser menor que n menos 1 menor que n. Y así, ¿no es cierto? Y algún día vamos a tener que va a ser 0 y 0 va a ser menor que los otros que tenemos acá. A eso se llama la famosa regla del progreso. En el caso del factorial es fácil probar que estos casos menos complicados tienden al caso básico, ¿ya? Porque si la única vez que usamos esta parte es cuando n es mayor a 0. Mi caso menos complicado es n menos 1. Entonces, si n era mayor a 0, n menos 1 va a ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, tiende al caso básico. La regla del progreso, ¿qué te dice entonces? Que cuando tú vas a utilizar un subproblema para resolver el mismo problema, entonces estos casos particulares del subproblema tienen que tender, ¿de acuerdo? A esto se llama, tienen que tener tendencia hacia el caso básico. Ya tienen que irse reduciendo de tal manera de buscar el caso básico. ¿Por qué razón hacemos esto? Para asegurar que nuestro proceso va a terminar y va a lograr conseguir un resultado, ¿ya? Por esa razón hacemos esa regla, famosa regla del progreso. Entonces, tu reducción de tu problema tiene que tender hacia tu famoso caso básico, que sería ese casito que hemos identificado en la primera regla de correctitud. Bien, la tercera regla de correctitud, que probablemente es la más importante de las reglas, viene a ser la famosa regla del diseño. Y esta regla del diseño se apoya en dos elementos matemáticos que me ayudan a asegurar la correctitud de lo que es una definición de un proceso recursivo, que dice lo siguiente, ¿no? La única vez que yo puedo asegurar que fíjense, que n factorial es correcto, es bajo la suposición que yo sé calcular de manera correcta el n menos 1 factorial, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, si yo te digo, resulta que el factorial de 3, ¿ya? Es 6. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto será el factorial de 4? ¿Cuánto es el factorial de 4? ¿Cuánto es el factorial de 4? 24. ¿Y cómo han hecho?
Ah, esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Ah, pues ustedes la han hecho la pesada, digamos. A ver, si yo les digo, exacto, si yo les digo que el factorial de 3 es 6, ¿cuánto es el factorial de 4? Bueno, por definición es 4 por 6. ¿Correcto? La otra es hacer 1 por 2 por 3 por 4. ¿Correcto? ¿Cierto? Ahora, te la voy a poner más difícil, ¿ya? Y te digo, resulta que el factorial de 6 es 720. ¿Cuánto es el factorial de 7? Ah, si somos vivos, decimos esto es igual a 7 por 720. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, bajo la suposición de que esto está bien calculado, entonces esto es correcto. ¿Ya? Eso dice la famosa regla del diseño. Yo supongo que esta función es correcta bajo la suposición de que el subproblema del factorial está también correctamente definido. Porque si es que esta no la sé resolver bien, entonces obviamente esto va a estar mal. ¿Correcto? Esa es la famosa regla del diseño. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice? Para poder asegurar la correctitud del n factorial, yo tengo que suponer que esta parte es correcta. ¿Eso qué quiere decir? Que la conquista, ¿de acuerdo? Habíamos encontrado un subproblema del factorial. ¿Cuál era el subproblema del factorial? n-1. Luego lo siguiente que hemos hecho es conquistar. El conquistar, ¿qué significa? Resolver. Tenemos que tener una forma más o menos sistemática o conocida o supuesta correcta de resolver esta parte, ¿ya? O este subproblema. Entonces, esta conquista tiene que ser correcta. Entonces, realmente tiene que ser una conquista. No tiene que ser más o menos voy a conquistar. No. La conquista, ¿qué significa? Que te permite tener una solución, ¿de acuerdo? Esta es una solución al factorial de n-1. Y cuando hablamos de solución, fíjense, nosotros que ya estamos hablando de que es correcta, no parcialmente correcta, más o menos, es que el ISEN iba por ahí, no, ¿de acuerdo? Cuando se habla de solución, la única vez que podemos admitir esa palabra solución ahora es que sea correcta, ¿de acuerdo? Esa es la famosa regla del diseño. Y para asegurar, digamos, esta forma de pensar, se utiliza muchísimo dos instrumentos, le llamaremos, o mecanismos matemáticos para demostrar que una solución es correcta. Bien, ¿cómo se programa un proceso recursivo? Es sumamente sencillo. Ya es prácticamente copiar. Acá me fijo. A ver, mi factorial, lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre a la función. La función aquí está definida por este simbolito, ¿correcto? Que es el signo de interrogación. Entonces, ¿qué le vamos a llamar al simbolito, a este signo de interrogación? Que encima es un operador sufijado, ya que está después de el operando. Nosotros le vamos a prefijar y le vamos a llamar factorial. ¿Correcto? Entonces a ese símbolo le hemos llamado factorial. Nos hemos dado cuenta que esto está sufijado, es decir, está después. Nosotros le vamos a poner prefijado. Entonces primero ponemos el nombre de la función y luego recién le ponemos el argumento al cual le vamos a aplicar
la resolución. Entonces, bajo esa suposición o bajo esas cosas que estamos haciendo, entonces esta parte de acá, fíjense, tranquilamente se puede cambiar en algo así. Esto que tenemos aquí yo lo puedo escribir así. Yo tengo que el factorial de un valor n va a estar dado por dos formas, ¿cierto? Va a ser 1 o va a ser el factorial, fíjense, de n menos 1. Lo único que estoy haciendo es trasladarlo ya a una notación con nombre en caso de que n sea 0. Y esto va a ser en otro caso, ¿ya? En otro caso, obviamente que tenemos que explicar aquí que n pertenece a los enteros positivos, incluido el 0. Muy bien. Entonces, fíjense, esta es equivalente a esta. Entonces, una vez que tenemos esto, lo único que hacemos, a ver, para poder resolver el factorial, dice, ¿qué resultado yo voy a obtener? Me voy a fijar muchísimo en la parte básica de la definición. ¿Qué es lo que me responde mi parte básica? Me responde un entero. Entonces, esta función o este proceso que me tiene que retornar un valor entero. ¿Ya? ¿Qué se llama mi proceso? Factorial. ¿Qué recibe mi factorial? N. ¿No es cierto? Y aquí le podría poner, fíjense, un comentario. Y le digo arroba parámetro. ¿Cierto? Para N. Y le digo n debe ser, tiene que ser, n debe ser, así le digo, ¿no es cierto? Debe ser entero positivo. Bueno, ya le he dicho que es entero, ¿no es cierto? Incluido 0. Ya, eso yo le puedo poner como documentación de mi proceso. Cuidado, este proceso no funciona bien cuando n es negativo, pero yo tengo que avisarte. ¿De acuerdo? A eso se llama una definición de una solución basada en contrato. Muy bien, entonces mi promesa de respuesta, ¿qué va a ser? El factorial. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando encontrar el factorial y eso es mi resultado. Entonces, cuando n es 0, siempre, tienes que ir a verificar en qué situación estás. Si estás en una situación fácil o si estás en una situación difícil, le llamaré. Si es que entonces estás en una situación fácil, eso quiere decir que si n cumple las condiciones de ser un caso básico, entonces vamos a responder como me dice la parte básica. El factorial va a ser 1. Pero si es que no fuera así, quiere decir que n no es un caso básico, es un caso complicado. Por lo tanto, nosotros vamos a resolver, fíjense, cómo se define el factorial, haciendo uso del factorial de n-1 por n. ¿Listo? A esto se llama proceso recursivo, ¿ya? Este factorial, fíjense, utiliza el mismo proceso para poder resolver. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es la traducción de este procedimiento o esta función en este caso, ¿no? Esta función clásica del factorial a programación. Así de sencillo. Es prácticamente mirar, esta parte se convierte en un if, then, else, ¿correcto? Y esta parte de aquí, fíjense, se convierte en la parte del then, y esta parte de aquí se convierte en el else, y esta parte de aquí sería la comparación, ¿correcto? Ahora, si tienes obviamente más de un caso básico, vas a tener más de un if then else. Eso es lógico, ¿ya? Ok, a ver, dado esto, ¿cómo programaríamos? Nos vamos a venir acá. ¿Cómo programarías tu MCD? El de Euclides. Nos venimos aquí. ¿Recuerdan el MCD? ¿Cuál sería el programa para nuestro famoso Euclides?
¿Cómo escribiríamos? Más o menos iría así, ¿no es cierto? Venimos aquí y le digo, este proceso, dice, se denomina MCD. ¿Qué recibe como datos de entrada? Dice, va a recibir dos valores, int A, int B, ¿cierto? ¿Qué se compromete a generarme? Se compromete a generarme un entero, ¿ya? Y por norma le vamos a poner public, ¿ya? Porque suelen ser prestaciones de servicio que le debería pertenecer a alguien. Entonces, mi promesa de respuesta, fíjense, va a ser el máximo común divisor, ¿cierto? Eso estamos buscando, ¿ya? Y nosotros lo último que hacemos es devolver, ¿de acuerdo? Vamos a tener solo una instrucción de retorno que me permita devolver el máximo común divisor. Eso es disciplina, ¿ya? Ok, a ver, vamos a testear. Dice, vamos a ver, si B es 0, resulta que estamos en el caso básico. Por lo tanto, dice, el máximo común divisor dice que debería ser el valor que tenemos en A. Caso contrario, dice, ¿cierto? Tenemos que preguntar, hay dos opciones, hay dos vías de resolver. Preguntamos, ¿será que A es mayor igual que B? Le digo, ¿cierto? Si A es mayor igual que B, entonces el máximo común divisor dice que se va a ir a calcular haciendo uso del MCD. Pero ¿qué es lo que vamos a mandar primero? B. Y como segundo parámetro, ¿qué le vamos a mandar? A módulo B. ¿Correcto? Eso es. Listo. ¿Cómo calcula? Bueno, va a calcular supuestamente bien. Pero si es que no fuera así, entonces, ¿qué le queda hacer? Que A es menor que B. Si es que fuera así, entonces el máximo común divisor dice que se va a calcular haciendo uso de este proceso. Le vamos a decir B con A y vamos a ir a calcular el MCD de B con A. Y listo, ya está, programado. ¿De acuerdo? Así de sencillo, en algunas ocasiones va a ser programar un diseño recursivo. ¿Ya? Entonces acá, si nosotros observamos, este es el nombre del proceso. Estos son sus parámetros de entrada. Y todo esto que tenemos aquí es la firma del proceso. Entonces, fíjense acá, nosotros estamos invocando a un proceso MCD con dos parámetros enteros y espero un entero de resultado. Entonces, es este mismo proceso. Lo mismo acá. ¿De acuerdo? Estamos utilizando este mismo proceso. ¿Ya? Así se programa. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿Aquí entendido? Probablemente lo que más van a patalear un poquito es en el diseñar sus soluciones recursivas y es natural, ¿ya? Porque vamos a cambiar más o menos nuestro esquema de pensamiento, ya que vamos a tratar de encontrar soluciones basadas en el mismo problema. Al principio vamos a hacer ejercicios sencillos, pero probablemente la recursividad tiene su poderío cuando queremos resolver problemas complicados. Pero vamos a entender al principio algunos problemitas que son fáciles de resolver y vamos a ver cómo se aplica el diseño recursivo. Bien,
Dejaremos el avance acá para no cortar lo que viene después, que necesito que entiendan muy bien para poder entender mejor lo que es recursividad. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer la siguiente clase porque ya no me da tiempo. No vamos a poder completar a Fidel. Y no tiene que ver, bueno, tiene que ver con prueba de escritorio, pero también tiene que ver con otros conceptos más interesantes dentro de lo que es programación, que vamos a hacer refuerzo. Nuevamente en elementos que se supone que es algo que deberías haber aprendido en Intro a la Program. Ya, para poder entender esto necesitamos dominar algunos conceptos de programación. Ok, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Vayan a leer el libro. Y vamos a continuar haciendo recursividad de aquí hasta que toque el primer parcial. De A con B. ¿Cierto? En Intro a la Progre, entonces, más o menos, mi promesa de respuesta es el MCD. ¿Ya? Eso es. Acá, ¿qué haríamos? Fíjense, acá haríamos lo siguiente. Yo le dijera, mientras B sea diferente de 0. ¿Cierto? Hacemos eso. Y mientras B sea diferente de 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Le vamos a preguntar, ¿será que A es mayor o igual a B? Le digo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un swap, ¿correcto? Entonces me voy a agarrar un auxiliar y en auxiliar le voy a decir que vamos a tener a B. ¿De acuerdo? Luego en B le vamos a decir que vamos a sustituir ¿por quién? Por A módulo B. ¿Ya? ¿Cierto? Y luego le digo que A va a ser mi auxiliar. ¿De acuerdo? Hacemos intercambio. Así sería en Intro a la Progra. Fíjense ese MSD tan lindo que me han mostrado de Euclides. Caso contrario, le digo, entonces mi AUX sería B. ¿De acuerdo? En B le vamos a poner ahora a A. Y ahora A, que debería ser AUX. ¿Cierto? Estamos haciendo un swap. Y luego continúo. ¿Ya? Esto sería en Intro a la Progra, fíjense. Al terminar, fíjense, mi MCD, algún día tarde o temprano ese while va a terminar. Por definición debería ser A. Y mi promesa de respuesta, ¿dónde se encuentra? En MCD. Así programaríamos el MCD de Euclides en Intro a la Program. ¿Entiendes? Adalid. Sí, ¿no ve? Entonces, fíjate que la definición del MCD está dada. Y si nosotros quisiéramos programar esa definición del MCD en Intro a la Program, así sería. Bien torturante, ¿correcto? ¿Cómo te vas a dar cuenta que sucede, digamos? ¿Y cómo hacemos esto? ¡Wow! Eso. Fíjense, en Intro a la Program, por eso mucha gente llora, ¿no ven? Llora. ¿Correcto? Pero en elementos, cuando tú ya sabes que puedes hacer procesos recursivos, es pues súper limpiecito. Ahora, si te piden hacer el factorial, igual, tú tienes que agarrar y dices, ya, en Intro a la Progra, si a mí me pidieran hacer el factorial, más o menos iría así. Mi proceso sería el factorial y me dan esa definición encima, ¿no ve? El factorial de n es igual a n menos 1 factorial por n, así me dicen, ¿no ve? Y ya, anda a programar y tú, dices, ok. Entonces no te va a quedar otra, fíjense, que entender este factorial por extensión en Intro a la Program.
O sea, no vas a agarrar esta definición tan limpiecita. Entonces aquí tú dices, este es el factorial, ¿correcto? El factorial va a empezar en 1. ¿Ve? Y luego le digo for, le digo int i, desde que empieza en 1 hasta que i va inclusive hasta n, e i más, ¿cierto? Y le voy a decir que en f vamos a ir haciendo una productoria de i, hasta que algún día termine, ¿correcto? Y le digo return f. Esto sería en intro a la program, fíjate. Esto tienes que traducir a eso en intro a la program. ¿Ya? Pero cuando tú utilizas recursividad como una técnica, como un elemento de programación, prácticamente hacer esto en recursividad es lo mismo. No tengo que cambiar. Evidentemente el factorial y el MCD son ejemplos clásicos dentro de lo que es la introducción de la recursividad. Pero lo que estamos queriendo mostrar es que el principio de recursividad también se utiliza en programación. ¿De acuerdo? Porque acabo de explicarles que la recursividad como concepto, o sea, desde hace añadas, se tenía. Euclides es mucho más antes que Babbage, ¿de acuerdo? Y ya Euclides tenía las cosas muy claras, definía su algoritmo famoso del MCD, es completamente recursivo. Muy bien, con esto habríamos terminado la clase de hoy, jóvenes. Nos vemos el día martes. Vayan a leer